pues, bueno, el caso es que comenzamos la rueda de prensa y sobre todo para desmentir el comunicado que ha mandado el SEPA, no sé cuándo ha sido, la semana pasada. Yo lo primero la primera afirmación que le quiero hacer al SEPA, además como es el Servicio Extremeño de Promoción de Autonomía y Atención a la Dependencia, bueno, en fin, es que a ellos les debe de constar que en Coria tenemos un bobo, que es oficial, tenemos uno, y bueno, hemos tenido la deferencia de aceptarlo, que tenemos un bobo, pero que no todos los ciudadanos de Coria somos bobos y en el ayuntamiento tampoco. Esto es un mensaje que le quiero mandar al SEPA. Aquí tenemos uno reconocido, pero el resto de habitantes y de ciudadanos de Coria, de bobos, tenemos poco. Y aparte que sabemos perfectamente lo que estamos haciendo, lo que tenemos entre las manos, a lo que nos dedicamos, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras competencias y cuáles son las que no son nuestras. Y por tanto, como sabemos las que no son nuestras, el día 4 de octubre nos fuimos al SEPA, solicitamos una cita previa que nos la concedieron el 4 de octubre y una reunión en la que estuvimos el director de la residencia, que es un extraordinario director y gestor, estuvo el concejal de Hacienda, que es un extraordinario concejal y que lleva las cuentas de este ayuntamiento, como no nos ha llevado nadie en este ayuntamiento, como mínimo la democracia, y ahí están los resultados. Estuvo este humilde alcalde como oyente. Y como íbamos como oyentes, pues se ve perfectamente lo que nos contaron. Y nosotros fuimos y pedimos esa reunión para que nos contasen qué era lo que iba a pasar a partir del 1 de enero del 2017, puesto que el convenio firmado entre el anterior gobierno de Extremadura y el Ayuntamiento de Coria era un convenio de duración de 3 años, por un importe de 1.144.000 euros anuales. Con lo cual se firmó un convenio con el anterior gobierno de Extremadura por más de aproximadamente 3,5 millones, más de 3,5 millones de euros para la gestión de la residencia de Coria durante 3 años. Y como terminaba y finalizaba el 1 de enero, pues fuimos a ver qué es lo que tenía pensado la actual Junta de Extremadura con el actual SEPA. Lo que allí oímos los 3 representantes del Ayuntamiento de Coria fue que iban a rebajar las cantidades que nos iban a dar, lo repito y lo reitero, que nos iban a rebajar las cantidades que nos iban a dar, que el Ayuntamiento se tenía que hacer parte y destinar parte de sus recursos a esa gestión, y que el convenio desaparecía. La figura del convenio desaparecía y que por tanto iban a rebajar las cantidades. El convenio desaparecía, aparecía la figura de la subvención y aparecía de manera anual. Yo no sé si en el SEPA saben cuál es la diferencia entre un convenio y una subvención, pero es sustancial, pero muy sustancial. Bueno, eso fue el día 4. Y después, como expliqué en el pleno, aparecen los fenómenos paranormales. Porque cuando nosotros el día 4 nos cuentan esto, evidentemente nos hemos puesto en contacto con los demás alcaldes de municipios afectados en Extremadura con este sistema de gestión de residencia de mayores, que son 8, 3 en la provincia de Cáceres y 5 en la provincia de Badajoz. Yo nos pusimos en contacto con ellos, evidentemente la preocupación fue máxima. También me puse en contacto con el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Extremadura
para que le preguntaran al consejero cuál era la idea que ellos tenían de seguir gestionando estas 8 residencias en Extremadura a partir del 1 de enero del año 2017. Todo esto se produce después del 4 de octubre. Fenómeno paranormal. El día 4 de noviembre, un mes después de esa reunión, nos llega una carta al Ayuntamiento de Coria sobre este tema, que está fechada el 23 de septiembre. ¿Cuál es el fenómeno? Hay 2 fenómenos paranormales importantes. El primero es que esta carta se supone que la redactan 15 días antes de la reunión que nosotros tuvimos en Mérida, con lo cual no concuerda casi nada, y que llega al Ayuntamiento de Coria 43 días después. Duda de este equipo de gobierno: o denunciamos a Correo, porque una carta llega 43 días después, y creo que Correo funciona bastante bien, o llamamos a Iker Jiménez y que venga a rodar un capítulo en el Ayuntamiento de Coria y los fenómenos paranormales con el SEPA. Con lo cual, nos parece una maniobra burda y tosca, por parte del SEPA, que se inventen, lo digo con mayúscula, que se inventen una carta 15 días antes de esa reunión, con la cual quieran reparar información que se nos da en esa reunión, para hacer dejar entrever que tanto el director de la residencia como el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Coria y el alcalde se han inventado una conversación que ha existido y ha sido real, y que encima llega al Ayuntamiento de Coria 40 días después. O sea, yo no sé si el SEPAR lo quieren convertir en un circo, pero desde luego van camino de ello. Y encima, después de todo esto, y que yo lo hice público en el pleno, mandan una nota de prensa a unos medios de comunicación de aquí, diciendo que todo lo que dice el alcalde es mentira, y que encima la fórmula del convenio va a seguir. Bueno, pues para que vean lo mentirosos que son estos señores que se dedican a gestionar los recursos públicos de los extremeños, y sobre todo en algo que tiene tanta sensibilidad como es el tema de nuestros mayores. En esa carta que se inventa 23 días antes de la reunión y que nos llega al Ayuntamiento 43 días después, nos dice y nos envían un modelo de solicitud de subvención. Con lo cual, siguen mintiendo. El convenio desaparece. Y lo que nos piden y lo que nos envían es un modelo de subvención. Y está. Aquí está. Un modelo de subvención. Esta es la carta que ha tardado 43 días en llegar al Ayuntamiento de Coria. Ha llegado en buen estado, no se ha deteriorado, ha resistido el paso del tiempo. No ha llegado amarilla ni nada, está bien. Vale. Tomarnos el pelo no, engañarnos tampoco, y tomarnos por bobo tampoco, y este alcalde menos, Entonces, por tanto, estamos preocupados en el Ayuntamiento de Coria, primero porque tenemos un servicio de promoción de autonomía y atención a la dependencia nefasto, que no sabe tomar decisiones, que miente, que se inventa cartas, y que encima los que hacemos bien las cosas nos intenta quedar por mentirosos. Yo no sé si esto lo sabe el presidente de la comunidad autónoma o no, pero a varios alcaldes le hemos pedido ya una cita al presidente de la comunidad autónoma, al señor Fernández Vara. Entendemos que está muy ocupado,
entiendo, un presidente del gobierno que está muy ocupado, y sobre todo a la situación a la que se dedica el nuestro, que es más a estar en cosas a nivel nacional que de gestionar los intereses de la autonomía, pues está más ocupado todavía. Pero bueno, esto hay que solucionarlo. Esto hay que solucionarlo. Y por tanto, nosotros estamos preocupados porque el convenio, la fórmula del convenio desaparece, y eso es, al desaparecer el convenio, lo que desaparece es la relación contractual entre las dos partes. Y lo que estamos empezando a ver es que la Junta de Extremadura se quiere quitar de encima las residencias para que las gestionemos los ayuntamientos, y eso es imposible por dos cosas, que les quiero quedar muy claro. La primera, porque esa competencia es única y exclusivamente de la Junta de Extremadura. Única y exclusivamente de la Junta de Extremadura. Y la segunda es que económicamente nosotros no podemos aportar a la residencia el dinero que se nos pide, porque no lo tenemos. Sencillamente no lo tenemos ni lo disponemos de recursos propios. Por tanto, ni lo tenemos de recursos propios ni es nuestra competencia. Y lo que quieren hacer con el modelo de subvención, es decir, yo me la quito, yo le doy a usted una subvención, yo no tengo ninguna relación ni con el edificio, que por cierto nos han pedido un certificado de propiedad del inmueble y es suyo. Otro fenómeno paranormal, que no se entera ni de que el edificio es suyo. Entonces, si nos da la subvención, lo que quieren es decir, esto es suyo, los trabajadores son suyos, todo es suyo, yo le doy la subvención, yo me despreocupo del tema y yo no quiero nada que ver con la residencia. Y a los 8 municipios nos meten en un lío económico tremendo que no podemos ninguno de los 8 municipios afrontar esto encima de una competencia que no es nuestra. Este es el partido de las políticas sociales, este es el partido de los mayores, este es el partido que no recorta, este es el partido que se dedica a todas estas cosas. Pero como predicar y dar trigo no es lo mismo, cuando tiene que dar trigo sale todas estas cosas. Por tanto, y terminando, mienten y mienten. Se inventan la carta, nos toman por tontos, eliminan la figura del convenio, quieren que vayan por vía subvención y subvención anual, con lo cual no nos garantiza si al año que viene pues nos van a descontar, nos van a quitar a eliminar prestaciones. Eso por un lado. Preocupación máxima del ayuntamiento por otra, que nos vamos a reunir esta mañana con todos los trabajadores de la residencia de ancianos. Todos nos vamos a reunir para explicarles esto de primera mano y que sepan cuál es la realidad y no la que le quieren contar desde la Junta de Extremadura, un servicio total y absolutamente inoperante. Nos vamos a reunir con él. Tercero, hemos pedido una reunión con el presidente de la Junta de Extremadura hace ya casi un mes, y que espero que se somete cuanto antes, porque esto es algo que tiene que estar resuelto antes de finalizar el año, para que queda un mes y medio, y por tanto le vamos a solicitar esa entrevista. Cuarto, vamos a pelear evidentemente por la residencia de mayores de Coria, lo vamos a hacer porque tenga la misma calidad de servicio que ha tenido hasta ahora. Y quinto, toda la responsabilidad en esta materia la tiene la Junta de Extremadura y el Chepa, porque es su competencia. Nosotros vamos a pelear, nosotros vamos a luchar, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano porque esto siga abierto, porque nuestros mayores sigan teniendo una calidad de vida importante y por mantener todos esos puestos de trabajo. Pero quien los está poniendo en riesgo hoy es la Junta de Extremadura y el SEPA. Y por tanto yo creo que ha quedado suficientemente claro y contestado toda la sarta de mentiras que se ha inventado el SEPA para justificar algo que es injustificable. Y como mínimo pedir que incluso con ese dinero, con el 1.144.000 euros, con ese dinero ya es deficitaria, porque ese dinero lo teníamos con... Sí, pero ¿con cuántos dependientes? Con 14 dependientes. Los dependientes, evidentemente, generan mucho más gastos, mucho más personal, mucho más cuidado. Con 14 dependientes teníamos 1.144.000 y ahora tenemos 59 dependientes.
O sea que tenemos el mismo dinero cuando hemos cuadruplicado el número de dependientes. Cuando lo hemos cuadruplicado el número de dependientes. Por lo tanto, hombre, que encima de la pena, y perdónenme la expresión, pero es que con este cachondeo, yo creo que con esto no se juega. Es muy bonito en oposición. Cuando se está en oposición decir estas cosas es muy bonito. Pero cuando se llega al gobierno, se ve la realidad de las cosas. El dinero y los recursos. Entonces, bueno, eso era lo que tenía que contar. ¿Pregunta? Yo tengo dos. Desde el SEPA dicen que han solicitado al Ayuntamiento documentación para renovar el convenio. No sé si eso es cierto. Bueno, en la carta que llegó 44 días después, lo que nos piden es un modelo de solicitud de subvención. Modelo de solicitud de subvención, nos van a dar una subvención, con lo cual queda claro que es mentira lo del convenio, lo rompen y se quitan del medio. Segundo, una declaración responsable de subvenciones, un documento burocrático. Y tercero, certificado de propiedad del inmueble, que es suyo. Eso es lo que nos piden, que es suyo. Es que no puedo contar más. No sabemos y no descartamos que aparezca otra carta. A lo mejor, efectivamente, a lo mejor antes de verano nos aparece otra carta ahora de SEPA. No sabemos, porque como aquí salen cartas antes de reuniones, no es el primer caso que tenemos de eso. Con las viviendas sociales nos ha pasado lo mismo. Lo mismo. Una carta de antes de que denunciáramos que no se ha dado o que no se están dando las viviendas después de un año que han terminado. La carta del día antes de denunciarlo, que casualidad, casualidad, fecha de registro del día antes. Que me llega 3 o 4 días después, de una cosa, una reclamación del día 3 de marzo, cosa que nunca se había visto. En fin, bueno, que no las entregan porque no quieren, que ya está. Que se cree que la gente es tonta y al final cuando se entreguen las viviendas se cree que las va a haber hecho la PSOE. Y esas viviendas no las ha hecho la PSOE. Esas viviendas las ha hecho el gobierno de José Antonio Monago y de José Manuel García Ballester por eso. Pero que lo que quieren, se cree que la gente es tonta. Tenemos un tonto, no poco. Uno declarado. Pero más nombre, más no. Más cosas. ¿De qué importe de la subvención? Que dicen que han bajado. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Nos ofrecen esta, pero Más o menos va en torno a lo mismo, cosa que en esa reunión bajaba considerablemente, pero después, bueno. es que la inflación ha sido el 9,2% desde el año, que son 100.000 euros menos. Con lo mismo. Hombre, de todas maneras, de la reunión que tuvimos, a la carta que hicieron 15 días antes, de decir que nos bajaban 300 o 400.000 euros a quedarlo no es lo mismo, porque la cantidad es la misma, pero no es lo mismo. Habiendo cuadruplicado el número de dependientes, evidentemente habiendo subido la inflación, no es lo mismo. Pero bueno, por lo menos el fenómeno paranormal eso lo ha mantenido. Que no nos da, porque esa cantidad nosotros tiene que poner dinero al ayuntamiento, tiene que poner más dinero al ayuntamiento, no nos da. Pero bueno, pero como no sabemos si va a haber otro fenómeno y va a llegar otra carta, y no sabemos lo que va a suceder, ¿no? Lo peor de todo ya no es la cantidad, que insisto, es deficitaria, no nos sirve ni a nosotros ni a ningún ayuntamiento, y que los ayuntamientos tienen que poner dinero en un recurso que no es suyo, una competencia que no es suya, Eso no es lo peor. Lo peor, bajo mi punto de vista, es que rompen el convenio, quitan la figura del convenio, se quitan del medio de la gestión. Y al quitarse del medio, y te doy una subvención, ya no tienen ninguna relación. Para el ayuntamiento. Y nosotros no podemos gestionar esto. Esto es 1 millón. Como mínimo, y siendo deficitario 1.144.000. ¿Cómo vamos a destinar 1 millón al ayuntamiento de Coria? Esto. Ni el de Coria, ni el de los Santos de Marmona, ni el de Zafra, que también creo que tiene otro, y Valencia Alcántara, que tiene otro, y Fuente de Cantos, que tiene otro. Esto no puede ser, no se puede quitar competencias encima para eso a los ayuntamientos.
Eso sí, después el IBI nos lo pagan, que nos deben medio millón de euros en IBI, nos lo pagan en 7 años, dice que no lo van a pagar. Van a pagar, eso es un titular. Pero es cuando llevo los 7 años, como no lo hemos cobrado. O el pabellón nos lo pasan al año siguiente en los presupuestos y este año no se hace. En fin, un desastre. Un desastre. Ahora para colocar lo suyo, sí, ¿eh? Ahí son rápidos. ¿Eh? Amañan tribunales, en fin, para colocar lo suyo, sí. Me da lo mismo ganar las elecciones porque después como las acaban colocando, entonces para eso sí son rápidos. Lo hacen bien, sacan las bases bien, ponen en los tribunales a concejales del PSOE y a hijas de alcaldes del PSOE, lo ponen en los tribunales y a cargos de libre designación elegidos por la Diputación lo ponen de presidente de los tribunales y entonces ¡pum! Y después hay algo más grave todavía. Y con esto termina este tema, que va a dar mucho que hablar. El examen es un jueves por la mañana. Fue el jueves por la mañana. Y el miércoles por la tarde, el que va de número 1 en la lista y portavoz del Ayuntamiento de Coria se reúne en la sede del PSOE con la presidenta de la Diputación. Se han unido todos los candidatos a ese examen del jueves por la mañana, el miércoles por la tarde en la sede del PSOE con la presidenta de la Diputación. Eso es otro fenómeno paranormal. Esto ya... Que esto cuesta mucho mantenerlo, que cuesta mucho estar aquí, que cuesta mucho ganar las elecciones, que cuesta mucho hacer las cosas bien. Para que nosotros estemos en este compadreo. Y después amenazando con querellas y amenazando. Esto cuesta mucho, hombre. Llegar aquí. Y a nosotros se lo regalan. O lo chufan en el ayuntamiento o lo chufan en el parque cultural. Esto cuesta mucho, hombre. Y a la gente, pero no a nosotros. Y a todo el mundo que está en la calle, a todo el mundo que está en el paro. Y a todo el mundo que está trabajando. Y levantarse a las 6, y a las 5, y a las 4 de la mañana, no acostarse. Para que otros se lo regalen, hombre. Para que otros se lo regalen. Ya está bien. Y lo dejo porque es que esto va a dar más que hablar. Pues ya está bien. Ya está bien. Más cosas. Nada más.